Al principio todo estaba en suspenso, en calma, en silencio. Solamente había inmovilidad, murmurios y oscuridad. Los dioses estaban en el mar, rodeados de claridad. Luego fundaron la tierra y sembraron la ceiba para marcar el centro del mundo. Crearon el cielo, el movimiento circular de los astros y la danza nocturna de las constelaciones. Los mayas fueron hombres devotos y guerreros, pero sobre todo, hombres de ciencia. Como guerreros, los grandes reyes mayas combinaban estrategia política con fuerza militar para dominar a sus rivales buscando controlar territorios. Como astrónomos observaron el cielo y registraron los fenómenos celestes con gran rigor. La historia de esta gran civilización está llena de misterios, y seguramente uno de ellos es el que encierra su calendario. Mucha gente me ha preguntado si las inscripciones que mencionan la fecha del 23 de diciembre de 2012 se relacionan con la creencia popular del fin del mundo. Pero, ¿qué dicen exactamente los mayas? ¿Cómo sabemos que se trata de una fecha concreta? ¿Cuál es su significado? Así que para responder estas preguntas, emprenderemos una aventura arqueológica por los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para descubrir las historias detrás de estas inscripciones y disfrutar las maravillas naturales y culturales del sureste de nuestro país. Soy la arqueóloga Erika Morales y llevo años investigando los mitos y restos arqueológicos de las culturas prehispánicas. Que me subo a un avión, no puedo evitar sentir la adrenalina que recorre todo mi cuerpo. Y es que sé que voy a explorar un nuevo sitio arqueológico. Sin embargo, hoy esa emoción es mucho más grande, porque mi objetivo es difundir el mensaje de una gran cultura. Nos dirigimos hacia Villahermosa, en donde comienza la primera pista de nuestra aventura. Esta ciudad será el punto de partida de mi recorrido en busca de la antigua civilización maya y de los lugares más característicos de su presente. En una primera etapa, visitaré los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche. Lo primero que haremos al aterrizar será dirigirnos hacia el museo que resguarda el monumento labrado con la fecha del año 2012. Estoy en el Museo Regional Carlos Pellicer de Villahermosa, Tabasco. Nos encontramos frente al monumento 6 del sitio conocido como el Tortuguero. En esta piedra se encuentra inscrita la fecha que ha causado controversia acerca del fin del mundo. Mi objetivo es aclarar que este tipo de monumentos fue labrado para narrar las hazañas históricas de los gobernantes y para refrendar su linaje divino. Acompáñenme a encontrar lo que hay detrás de la historia maya. Bueno, dentro de la mentalidad maya y también a nivel mesoamericano, la escritura era una dádiva de los dioses a la humanidad, por ende tenía un carácter sagrado, ¿no? Esto lo sabemos por distintas mitologías, incluso en el Popol Vuh se refleja esto, ¿no? De acuerdo con las interpretaciones de los epigrafistas, Balam Ajau, señor de Tortuguero, estaba interesado en legitimar su vínculo con la dinastía de Palenque, ya que ambos reinos, pese a ser rivales, surgieron del mismo linaje, el del lugar de los huesos. Esa fue la razón por la que mandó labrar un monumento que narrara sus hazañas militares y la fecha del fin del Bactún 13, en donde, contrario a la visión del fin del mundo, se anuncia la llegada del dios Balún Yocté. Un Bactún son aproximadamente 400 años, un poco menos, entonces 20 veces 400 años. Fue la fecha 4 Ajau 8 Kumku. También tenemos escenas donde se menciona a Bolón Yocté en compañía de otras deidades. Pero el monumento 6 de Tortuguero
no ha sido el único al que se le ha relacionado con fechas proféticas. A 60 kilómetros de la ciudad de Villahermosa está la zona arqueológica de Comalcalco. Se dice que aquí se encuentran unos ladrillos labrados con la fecha del 23 de diciembre. El sitio es manufactura maya, las construcciones son elaboradas con ladrillos. Por lo mismo, los fundadores del sitio construyeron con el barro que iban sacando del fondo de los pantanos. El proceso es similar a como lo hacen actualmente. La diferencia es que los ladrillos no vienen en moldes, aparece con un núcleo negro, se desbarata fácilmente, no es un buen ladrillo para construir. Muchos de los ladrillos tienen motivos decorativos, ya sea animales, personas, antropomorfos, zoomorfos, epigráficos, algunos vienen con escritura y algunos vienen con unas inscripciones, unos dibujos extraordinariamente bien hechos, ¿no? No parecen los dibujos hechos al azar, ¿no? Los ladrillos con representaciones de personas los hemos visto en los muros, en las pilastras y en los muros divisorios de las crujías. Y los ladrillos con representaciones arquitectónicas los hemos visto en la techumbre de los edificios. Y los ladrillos con representaciones con escritura, con epigrafía, sobre todo los calendáricos, los hemos visto empotrados en los santuarios de los edificios. Curiosamente, muchos de ellos corresponden a las fechas de inauguración de esos templos. De los pocos códices que perduraron y que conocemos, uno de ellos en particular es el Códice de Dresden, donde viene la información del calendario maya. La información que lograron recaudar a lo largo de mucho tiempo a través de observaciones astronómicas en los diferentes sitios arqueológicos que conocemos, les permitieron hacer un calendario muy preciso, a tal grado que se puede decir que es uno de los más precisos del mundo, incluyendo todos los que se han desarrollado hasta hoy día. Estamos en la bodega de materiales arqueológicos del proyecto arqueológico Comalcalco y la segunda pista de nuestra ruta, aquellos supuestos ladrillos en donde aparece la misma fecha que en el monumento de Tortuguero, el 23 de diciembre de 2012. ¿Qué nos puedes aclarar acerca de esto, Ricardo? Como ves en los dibujos que se elaboraron a partir de los ladrillos que tienen esa supuesta fecha, este es el dibujo de Mark Sender, esta es la fotografía del ladrillo y la traducción es: él llegó al Zukak, es al lugar del fuego. Y la fecha que interpretan es absolutamente otra. Hay tres posibilidades que Mark anota. De acuerdo a su estudio y su análisis, él establece la fecha en mayo 23 del 717. Entonces resolvemos nuestra segunda pista. Las fechas localizadas en los ladrillos de Comalcalco más bien tienen que ver con fechas de dedicación al templo. Visitar este sitio me hizo entender la relación de los habitantes de Comalcalco con la región, ya que sus ríos, lagos y pantanos fueron determinantes en la extracción de barro para la producción de sus ladrillos. Pero el estado de Tabasco no solo se caracteriza por sus verdes paisajes, también por el delicioso sabor de su tierra. Esto es lo que más disfruto de mi trabajo y solo es una probadita de los manjares que ofrece el sureste mexicano. Calidad internacional, se los recomiendo. En el corazón de Villahermosa encontramos la zona Luz, lugar ideal para caminar sus corredores. Ahí están el Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas, desde la que podemos contemplar una bellísima vista del río Grijalva. Algunos cuentan que la ciudad empezó a construirse a partir de este punto. Además de sus atractivos naturales, la ciudad de Villahermosa ofrece al visitante todo lo necesario para una estancia cómoda y llena de interés. Quizá uno de los aspectos más relevantes de la cultura maya fue la asociación de los astros con la captura y sacrificio de prisioneros de guerra. Tal es el caso de Pomoná,
un sitio localizado en la región del Usumacinta y cuya historia es asombrosa. Pomoná contó con una inmejorable ubicación geográfica. Las aguas del río Usumacinta hacen de sus tierras aledañas territorio fértil. Se cree que la producción de esas tierras pudo haber alimentado a toda la región. Aquí descansa Quinichahau, el dios solar, el emblema favorito de los gobernantes. Era un hombre anciano con grandes ojos cuadrados, con un glifo en forma de flor de 4 pétalos sobre la frente y ganchos que salen de su boca, aunque también lo representaban como el jaguar nocturno que recorre el interior de la tierra. Las estelas labradas de este lugar no hablan nada sobre la fecha del 23 de diciembre de 2012. Sin embargo, sí nos hablan de gobernantes capturados por la ciudad de Palenque y una alianza con los mismos. Así que dirigiré la exploración hacia Palenque en busca de más pistas. Viajaremos por tierra, cruzando los caminos de la selva en vehículos todoterreno hasta llegar a la zona arqueológica. Hace alrededor de 1400 años, reinó en Palenque un gobernante llamado Pacal. Cuando recibió el trono, tomó una ciudad que había sucumbido a los ataques de la dinastía Serpiente, pero que lograría restaurar la gloria de Palenque tras recuperar el control de su región. Estamos en el edificio conocido como el Palacio. Nos encontramos en el patio de los cautivos, en donde Pacán, padre de Cambalam, manda labrar el retrato de los gobernantes caídos en batalla, como aquella que libró contra el sitio conocido como Pomoná. Al morir, lo enterraron en una majestuosa tumba localizada al interior del Templo de las Inscripciones, heredando el poder a uno de los mejores guerreros de Palenque, su hijo Cambalam II. El heredero de Pacal conmemoró sus triunfos con la construcción de un complejo arquitectónico, llamado el Grupo de las Cruces, conformado por 3 templos erigidos para honrar a las deidades patronas de la ciudad. Al ser grandes astrónomos, imagínense la importancia que le daban los mayas a la observación del cielo. Hace 1322 años, Júpiter, Saturno, Marte y la Luna se alinearon para marcar el fin y el inicio de un nuevo Catún. La alineación de objetos celestes es muy común. Los mayas tenían predilección por ciertos planetas al observarlos. Tenían tanta información astronómica que lograron hacer su calendario y pudieron poner un principio y un fin. Los rituales mayas eran impresionantes. Para conmemorar el fin de un ciclo, ellos quemaban templos. Sin embargo, para conmemorar el inicio, construían uno nuevo. Mantener este orden divino del que hablábamos. Una parte era observar rigurosamente los finales de periodo, ¿no? Y para ello necesitaban la precisión de su calendario. Empezaríamos por el kin. Un kin es un día, seguido por el winal, o también llamados meses de 20 días. Seguiría el tun, que es un ciclo de 360 días, y a partir de allí los ciclos van aumentando por un factor de 20, ¿no? El siguiente sería Katun, que son 7200 días, es decir, 360 por 20, ¿no? Y seguiríamos con el Baktun, que es un ciclo de 400 años, pero años de 360 días, es decir, 144,000 días. En la cima del Templo de la Cruz Foliada se encuentra uno de los tableros más impresionantes del área maya. En él, Cambalam mandó labrar 2 fechas. La primera
marca el final del Baktún 12, en el año 1618 de nuestra era, y también el inicio del Baktún 13, que termina este 23 de diciembre de 2012, mientras que la segunda marca el fin del Katun 8 Ahau en el año 692 después de Cristo. Las inscripciones de Kambalam nos llevarán después a Chichén Itzá, en Yucatán. Pero para tener más pistas sobre estas dos fechas, tendremos que adentrarnos primero en el corazón del río Usumacinta y descubrir lo que esconde el pasado de la selva lacandona y la historia maya. Uno de los registros más bellos de las guerras mayas sobrevive al paso del tiempo en Bonampak. Se trata de un templo de 3 edificios con murales en sus bóvedas y muros. Ahí pintaron lo que forma parte de una colorida manifestación del arte maya. Guerreros con atavíos de piel de jaguar y plumas de quetzal en plena batalla. Y escenas rituales con músicos y danzantes. Bonampak se localiza en el centro de la selva lacandona y fue uno de los lugares más importantes del periodo clásico tardío. Los murales han recibido diferentes interpretaciones. Sin embargo, la más aceptada asegura que narra una sola historia que incluye los preparativos y el desarrollo de una batalla, así como la celebración de la victoria. Después de haber conocido los sitios arqueológicos de los estados de Tabasco y Chiapas, me di cuenta de lo que significó la selva para estos pueblos. Así que decidí tomarme una pausa y experimentar la fuerza de la naturaleza en el río Lacán. Practicar rafting en sus aguas, lanzarse desde sus cascadas y caminar en las profundidades de la selva me dio un panorama más amplio sobre la relación de esta gran civilización con su entorno, ya que su flora y fauna son un verdadero espectáculo de la naturaleza. Disfrutar de la experiencia del río Lacanja fue un buen preámbulo para embarcarme hacia Yaxchilán por el río Usumacinta. Todas las ciudades que se asentaron a lo largo de sus aguas se enfrentaron constantemente por el control de sus recursos. Los edificios de Yaxchilán guardaron en secreto la historia de los gobernantes de este lugar, donde aún se conservan en buen estado sus inscripciones. Los gobernantes más reconocidos de Yaxchilán fueron Escudo Jaguar II y su hijo Pájaro Jaguar IV. Las estelas retratan al padre y al hijo de este linaje, reconocidos como los grandes arquitectos de esta ciudad. Este es el edificio 33 de Yaxchilán, el más imponente y característico de este lugar. Aquí podemos encontrar una cámara mortuoria al pie de la escalinata, una escalera jeroglífica que narra el mito del juego de pelota, y coronándolo, la crestería, que antiguamente se encontraba decorada. En la escena del escalón, Pájaro Jaguar se prepara para recibir una pelota simbólica hecha de prisioneros atados, mientras 2 enanos lo observan. Esta escena nos recuerda el mito que narra la derrota de 3 dioses del inframundo que jugaron contra los gemelos Hunahpu e Xbalanque,
quienes tras la victoria renacieron como el sol y la luna. Imagínense qué tan grandes fueron como guerreros al proyectar todo un complejo de edificios para conmemorar sus hazañas en batalla. Aquí, en lo alto de la colina, vive una familia de monos araguatos. Según la tradición del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, los monos eran descendientes de los primeros moradores del mundo, los hombres de madera, quienes al no tener alma, fueron destruidos por los dioses y destinados a vivir en las ramas de los árboles. Los estados de Tabasco y Chiapas guardan secretos en sus innumerables zonas arqueológicas. Sin embargo, ninguna de las inscripciones que hemos visto hasta ahora hace referencia al fin del mundo. Seguimos tras la pista del heredero de Pakal, Kambalam II, pero antes atravesaremos la selva para conocer la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche. Resulta inevitable hacer esta parada en lo que puede ser la impresionante capital de la dinastía Serpiente. Las carreteras están asfaltadas, pero son estrechas y con muchas curvas. Lo que es seguro es que podrán ver iguanas, serpientes y otros animales a lo largo del camino. Debido a su importancia histórica, fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Calakmul se encuentra dentro de la reserva de la biosfera que lleva su nombre. Con más de 723,000 hectáreas, es la mayor de las 5 áreas naturales protegidas de Campeche. Una de las singularidades de Calakmul son las 117 estelas que se han encontrado, muchas de ellas al pie de sus estructuras. Sin embargo, ningún otro sitio en toda la región explorada cuenta con tal cantidad. En este sentido, la estela funcionaba como un axis mundi, un árbol cósmico. De hecho, muchas estelas son comparadas metafóricamente con ceibas y otro tipo de árboles. Por su relevancia política y militar, Calakmul ha sido considerada por los arqueólogos como una de las ciudades principales de la dinastía Serpiente, que llegó a dominar un gran territorio. Al igual que en Palenque o Yaxchilán, en Calakmul solo encontré restos de los registros de las hazañas militares y políticas de esta dinastía. Ha sido una larga aventura hasta el momento, y aún nos quedan muchos sitios por descubrir. Así que haré una escala en Campeche para disfrutar de su ciudad. Lo que alguna vez fue un puerto amurallado, asediado por piratas, hoy se concibe como uno de los puntos más visitados de nuestro país. Sus calles coloniales le otorgan una gran riqueza cultural. Sin duda, un lugar lleno de magia e historia. En el trazo urbano de esta ciudad convergen edificios militares, religiosos y civiles. El buen estado de su arquitectura colonial le ha valido el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora es preciso que continúe mi camino hacia Yucatán. Esta península se formó cuando la tierra literalmente emergió del mar hace miles de años. Algunos le llaman la Tierra del Mayab. Nuestra meta es llegar a Chichén Itzá, pero en el camino nos encontraremos con 2 lugares que no podemos dejar atrás: Uxmal y la bellísima ciudad de Mérida. Uxmal se sitúa a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Mérida. Es uno de los escenarios más bellos del arte Puc. Aquí podemos encontrar Itzamnaj, la deidad de la escritura, como el dios más representativo del lugar. El templo del adivino y el cuadrángulo de las monjas
son un reflejo del fino trabajo arquitectónico de este centro ceremonial y de la veneración a este dios, quien en su aspecto de ave, de gran nariz colgante y diadema floral, adorna las fachadas y frisos de Uxmal. El vínculo con sus dioses es uno de los temas más interesantes en su mundo. Su religión tomó como modelo el medio tropical y lo proyectó hacia el universo, aunque lo sagrado también descansa en el arte y la arquitectura de sus ciudades. Ahora me toca ahorrar energía y prepararme para mi segunda ruta. Para ello, tomaré un descanso en la ciudad de Mérida. Esta bellísima ciudad es uno de los referentes culturales más importantes del sureste mexicano. La hospitalidad de su gente, el sabor de su gastronomía y la riqueza histórica nos obligan a hacer una parada en esta mágica ciudad. Estamos en la Catedral de Mérida, uno de los edificios más antiguos de América. Mandada edificar por Felipe II, rey de España, tardaron 37 años en construirla. En su fachada renacentista podemos observar un emblema nacional de la época colonial. La capital del estado de Yucatán es internacionalmente conocida como la Ciudad Blanca. Aquí aún se percibe el encanto colonial de sus calles y pueblos aledaños. Contándole a la gente de mi aventura, recibí muchas recomendaciones para conocer, pero la que más llamó mi atención fue la reserva de la biosfera de Celestún, santuario de fragatas y flamingos. Celestún se localiza a 95 kilómetros de la ciudad de Mérida, justo en los límites entre Yucatán y Campeche. El ecosistema de Celestún es único debido a la combinación del agua dulce, proveniente del río del mismo nombre, y el agua salada del Golfo de México. Uno de los guías me platicó sobre el impacto ecológico que tiene este lugar en la región, ya que alberga una gran variedad de especies entre sus aguas y manglares. Después de visitar la reserva, pasé la noche en un paraíso a la orilla del mar. Disfruté de la experiencia de un hospedaje relajante y renovador, en donde me preparé para continuar la ruta hacia la ciudad de Chichén Itzá y conocer el territorio que alguna vez dominaron los itzáes. Cuenta el Chilam Balam que hace unos 1320 años, el pueblo Itzá llegó a la península de Yucatán. Después de habitar en la laguna de Bacalar, fundaron la ciudad de Chichén Itzá y ahí reinaron durante casi 200 años. Más tarde, establecieron una alianza con los Tutulxú, quienes clamaban vínculos con la ciudad de Tula, donde el gran Kukulcán fue llamado Quetzalcóatl. Cuando los itzáes gobernaron en Chichén Itzá, tuvieron muchísima fuerza e influyeron en ciudades como Tulum o Cobá hacia la costa oriental, Uxmal y Mayapán más hacia el sur. Una de sus características principales fue el culto a Kukulcán, dios patrono de este lugar, quien celosamente custodia su templo principal, la nueva maravilla del mundo. El castillo tiene una altura de 24 metros
sobre una plataforma de 55 metros de ancho, de la que surgen 4 escaleras que representan los puntos cardinales y cuyo número de peldaños coincide con los 365 días del año. Los 9 cuerpos escalonados dividen a la pirámide en 18 terrazas que simbolizan los 18 meses del calendario maya. En los equinoccios de primavera y de otoño sucede algo extraordinario en la escalera norte. Los escalones proyectan un juego de sombras que configuran la imagen de la serpiente emplumada descendiendo a la tierra. Situado a un costado del castillo, el Templo de los Guerreros recibe su nombre por los relieves de sus columnas, en donde se muestran guerreros sujetando a sus prisioneros. Pero la imagen más representativa de este monumento militar es sin duda el chacmol, una figura con las piernas dobladas que custodia la entrada al templo. El juego de pelota de esta ciudad es el más grande de Mesoamérica. Su diseño arquitectónico es impresionante. El número de jugadores, el equipo utilizado y el estilo de juego variaba dependiendo la región. La iglesia es un pequeño edificio que combina el estilo Puc y el maya tolteca. Aquí sobresalen las esculturas de Itzamnaj. Y no podía faltar el caracol, un edificio lleno de ciencia, un espacio dedicado a la observación y el conocimiento. Estas prácticas se conjugaban en sus sacrificios, ritos y ofrendas, y las destinaban a preservar su filosofía del tiempo. Creían en un mundo paralelo situado bajo la superficie de la tierra. Ahí residían algunos dioses y los difuntos. Se llamaba Xibalbá. Uno de los accesos a este inframundo eran los cenotes, los cuales conectaban la superficie con las profundidades de la tierra. Justo en Chichén se encuentra el cenote sagrado, lugar en el que los sacerdotes ofrecían desde objetos valiosos hasta sacrificios humanos. Aquí es donde por fin despejamos la pista que nos dejaron las fechas de Cambalam de Palenque. En el tablero del Templo de la Cruz Foliada, este guerrero mandó labrar la fecha en que se alinearon Júpiter, Saturno, Marte y la Luna, hace 1322 años. Fecha que también mandó registrar en un pectoral de jade que fue ofrendado en las aguas del cenote sagrado de Chichén Itzá. Ambas inscripciones estaban dedicadas al buen augurio de sus batallas, y de esta forma, Cambalam continuó con la herencia de su padre Pacal, el registro histórico de sus hazañas militares. La habilidad bélica de los itzáes les llevó a dominar gran parte de la península de Yucatán, y aunque lograron influir en ciudades como Tulum, también tuvieron enemigos como los gobernantes de Cobá. Para llegar a Tulum desde Chichén, es necesario viajar por la autopista 180 en dirección hacia Cancún y de ahí hacia el sur por la Riviera Maya. Tulum se localiza en la costa de Quintana Roo, a tan solo 24 kilómetros de Xiancán. Ambos fueron importantes puntos de comercio del área maya y estaban comunicados por un canal a través del arrecife que desemboca al Caribe. En la actualidad, Xiancán es una reserva que ocupa el tercer lugar de las áreas protegidas de los ecosistemas mexicanos, con más de 652,000 hectáreas y 120 kilómetros de arrecife coralino. Aquí conocí a Hugo Estrada, uno de los guías, quien me mostró la gran diversidad de especies que equilibran la vida de este lugar. De hecho, este petén se llama Cayo Venado por lo mismo, porque dentro del petén encuentras muchas huellas de venado. Por esa razón,
fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Así que aquí tomé una lancha y me embarqué hacia Tulum, puerto prehispánico que fue bautizado por los españoles por su imponente muralla. En estos muros construyeron los típicos arcos falsos. En este caso, accesos a lugares sagrados, exclusivos para sacerdotes y personas privilegiadas. Estamos frente al castillo, la estructura más importante y más alta de Tulum. En ella podemos observar al dios descendente y dos columnas que nos recuerdan a Kukulcán, el dios principal de Chichén Itzá. Es posible que la estructura conocida como el castillo funcionara como un faro que ubicaba la navegación a lo largo de esta riviera. Los habitantes de este lugar le rendían culto al dios descendente, quien estaba estrechamente relacionado con el sol. Las piernas, el torso y la cabeza invertidas aluden la puesta del gran astro descendiendo por el horizonte. De ahí que el nombre antiguo de Tulum fuera Samal, que significa amanecer. Muy cerca de Tulum se encuentra el lugar ideal para vivir la emocionante experiencia del ecoturismo en la naturaleza maya. A 40 kilómetros de aquí, en la ciudad de Cobá, podemos encontrar nuevamente la devoción por este dios, lo que nos habla de la cercanía geográfica y cultural de estos dos sitios. Cobá tiene una extensión de poco más de 70 kilómetros cuadrados y una red de 45 caminos o sakbeob que comunican a los diversos conjuntos del sitio, por lo que es mejor recorrerlo en bicicleta. Los sakbeob fueron caminos sagrados que también funcionaban para conectar otros sitios. Representaban a la Vía Láctea y el más largo medía casi 100 kilómetros. Aquí en Cobá, como en otras ciudades mesoamericanas, el juego de pelota se practicaba simbolizando el paso que tenían los astros por el cielo y el inframundo. En este lugar particularmente era ofrecido a Venus, símbolo de muerte, sacrificio y guerra. Nos encontramos frente al Nohoch-Mul, o Gran Montículo. Es una de las estructuras más altas de la costa oriental. Tiene 42 metros de alto. Vamos, los invito a que vayamos a ver qué hay en su cima. Y por fin llegamos a la cima. Después de 120 escalones vale la pena. Nos encontramos con un templo del dios descendente, el mismo que se encuentra en Tulum. Aquí no solo se realizaban rituales para depositar las ofrendas, sino que también se tenía una vista panorámica de todo el territorio que dominaba esta región, sobre todo de los lagos que se encuentran al fondo, sin los cuales hubiera sido imposible construir esta hermosa ciudad. Esta antigua ciudad maya está rodeada de 3 lagos que en su apogeo abastecieron a sus habitantes. Buscando pistas que me revelen el mensaje del calendario maya, me encuentro en este sitio con una de las tantas estelas que erigieron sus gobernantes al pie de los monumentos.
En ella se localizan fechas que únicamente marcan el fin de un ciclo y la historia de los cautivos y guerras que enfrentaron estos gobernantes contra aquellos enemigos que se querían apoderar de su ciudad. El viaje está llegando a su fin y es momento de responder a la pregunta inicial acerca de las inscripciones mayas y la fecha que supuestamente se relaciona con el fin del mundo. Después de haber visitado todos estos sitios arqueológicos en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mi conclusión es que la fecha del 23 de diciembre del 2012 aparece solo en un monumento, el del Tortuguero, y su mensaje no es una profecía sobre el fin del mundo, sino el anuncio de la llegada de un dios o conjunto de dioses. Las fechas registradas por los mayas en sus inscripciones hablan de momentos políticos, hazañas militares y observaciones astronómicas. Las piedras son el eco de su paso por el mundo, como la fecha del ladrillo de Comalcalco, que marca la celebración de un evento alrededor del año 700 después de Cristo, o la de Cambalam II de Palenque, ofrendada en el cenote de Chichén Itzá, que registra una alineación planetaria al inicio de un periodo de guerra, o las estelas de Cobá y Calakmul, en las que perdura la historia de algunos gobernantes. Como el sureste mexicano, el área maya está repleta de zonas por descubrir. Hacerlo como una gran aventura es una experiencia inolvidable. Esto es Plan de Ayutla, un sitio espectacular. Se trata de un sitio que tiene una larga secuencia. Encontramos vestigios de un palacio muy temprano, de principios de la era cristiana, cuando menos, si no es que anterior. Para la zona del Alto Usumacinta es una secuencia muy larga, ¿no? Muchos sitios empiezan en el Clásico temprano y acaban por ahí de 800, 850. Aquí tenemos una secuencia larguísima, ¿no? Esa es una característica. En todo tiempo está presente la composición triádica, ¿no? Por ejemplo, hay 3 acrópolis, hay 3 grandes plazas. La Plaza Mayor subdivide en 3 menores, ¿no? Subes al palacio, que es la Acrópolis Norte, y te recibe una tríada de edificios. O sea, simbólicamente son cielo, tierra, inframundo, y esta composición está muy presente en el sitio, ¿no? El manejo de los espacios, ¿no? Las plazas son muy amplias, la más grande mide más de 300 metros. Aunque tiene elementos que recuerdan a otros sitios, hay edificios muy semejantes a los de Yaxchilán, a los de Bonampak, incluso a los de Palenque, también hay elementos muy propios del sitio, como es uno el manejo de las lajas, ¿no? Que abundan en la región. Entonces eso le imprime una característica muy propia, un aspecto muy propio al sitio. El gran centro rector de la zona es Yaxchilán, ¿no? Junto con Piedras Negras llegaron a dominar la región del Alto Usumacinta. Ahora, la larga secuencia de Plan de Ayutla, la presencia de las 3 acrópolis nos dice que fue una entidad política importante. O sea, si no al tamaño de Yaxchilán o Piedras Negras, sí un poquito abajo, ¿no? Es mucho más grande que Bonampak o que La Canjao, que otros sitios, ¿no? Entonces, aquí es lo interesante, que los trabajos que estamos haciendo nos van a permitir conocer un poco más de la interacción política en la región y el papel precisamente de Plan de Ayutla, ¿no? Este es un templo. Okay. Aquí en el templo ponían la ofrenda en el altar. Eso es típico de esta parte de Usumacinta. Los altares sin base, que son las piedras redondas. La estructura 3 es un edificio muy peculiar, ¿no? Es único en toda área maya por sus características. Es un edificio que mide 9 metros por lado, 13 metros y medio desde el nivel del patio en el que está hasta la cúspide. Bóvedas muy altas de 6,5 metros de altura, y bueno, lo que destaca en esta estructura es el friso descomunal que tiene, ¿no? Un friso muy elevado,
y la decoración con grecas, además a modo como de escapulario, o sea, sobrepuestas, de tal forma que hacen juego de luces cuando la luz del sol se va moviendo a lo largo del día. Esta estructura está justo en el centro de la Acrópolis Norte, se ve que es el edificio más emblemático del palacio. Y en alguna época, cuando la construyeron en el Clásico temprano, pues destacaba, ¿no? Se ve que desde las otras acrópolis o desde abajo del sitio se alcanzaba a ver. Evidentemente es la sede de poder. Desde este edificio es donde gobiernan, el trono debió estar aquí adentro, ¿no? Tiene además otra peculiaridad: arriba de los 2 cuartos que hay abajo hay otros 2 pequeños cuartos. Uno es un cuarto ciego, o sea, no tiene entrada, simplemente es un espacio vacío, ¿no? Que sirve de soporte al otro que está hacia el lado norte, que sí tiene 3 nichos en la pared conectados a 3 tiros que dan hasta la cúspide del edificio, y luego en el piso tiene 3 canaletas que comunican con ventanitas que dan a la bóveda de abajo, ¿no? Entonces aparentemente es una estructura astronómica, ¿no? Anduvimos haciendo observaciones el año pasado y por lo menos, bueno, uno de los tiros de luz marca el paso cenital, o sea, cuando el sol allá por mayo pasa justo encima del edificio, la luz entra por el tiro, alumbra el nicho alumbra la canaleta que está abajo y si uno está en la crujía de abajo, se forma un halo de luz en el techo. La naturaleza ha sido, es y será la inspiración del ser humano, del pensamiento del ser humano. No es coincidencia que los mayas, por ejemplo, así como los egipcios, hayan hecho pirámides con la forma que tienen. Pues están imitando una montaña. ¿Por qué? Porque es más sencillo ver el horizonte. Las hormigas, por ejemplo, la manera en que trabajan y se organizan es formidable. Y el ser humano ha copiado muchas de esas actitudes de los animales para su organización misma. El ser humano, básicamente, todo lo que conoce lo ha transferido de la naturaleza y lo ha adaptado a sus necesidades. Por eso es muy importante que todos no nada más vivamos la naturaleza, sino la respetemos, la entendamos. Por ejemplo, el calendario maya, no tenerle miedo, no va a pasar, no se va a acabar el mundo, es simplemente entender que los fenómenos naturales se transfieren hacia el conocimiento y nos permiten tener un calendario. En gran parte de la literatura que ha salido en los últimos tiempos, que alude al 2012, se habla de un apocalipsis, se habla de una destrucción. Pero ¿quién habla de ello? Los mayas jamás califican en forma tan tajante el día 4 Ajau, que es el día que ocurrió en la última creación y el que va a ocurrir de nuevo ahora, ¿no? Al contrario, en forma indirecta, lo que nosotros sacamos en claro es que tiene más la connotación de creación y por ende de algo positivo, algo benéfico, ¿no? Este es uno de los rincones escondidos de la selva maya, pero todavía hay muchos que esperan ser explorados. Te invito a que descubras los secretos de esta gran cultura en este nuevo ciclo. Al igual que este rincón escondido, todavía hay mucho que descubrir antes del inicio de una nueva era.